Buen día, muchachos. Bienvenidos a nuestra siguiente clase de la materia de enfermería perioperatoria que corresponde a suturas quirúrgicas. Yo soy la médico pasante de Servicio Social, Melissa Guadalupe Castillo Vaz, y pertenezco a la Unidad Universitaria de Inserción Social UISTICIMIN de la Facultad de Enfermería de la UADY. Comencemos. Los aprendizajes esperados para esta clase es que logren ustedes explicar de forma clara y ordenada la clasificación y técnicas de suturas para el acto quirúrgico. Los resultados del aprendizaje es que logren describir la clasificación, los parámetros cualitativos y cuantitativos de las suturas, que conozcan las recomendaciones para las selecciones de suturas y que describan y logren realizar de manera práctica la apertura de los paquetes de suturas, así como que describan cuáles son los instrumentos de sutura, su técnica de manejo y las técnicas de sutura. Y también que las lleven a la práctica, ya que esto en alguna ocasión lo realizarán durante sus rotaciones hospitalarias o en sus prácticas de servicio social. Comencemos con qué es una sutura. Pues es el material usado para cerrar una herida o el tipo de puntos usados para este fin. ¿Qué es suturar? Pues es la maniobra quirúrgica que consiste en unir estos tejidos seccionados, así como el ligue de los vasos sanguíneos, y fijarlos hasta el proceso de cicatrización. También se le conoce como tiempo quirúrgico, reconstrucción o síntesis. ¿Y cuáles son los parámetros del material de sutura? Pues básicamente se clasifican en dos, los cualitativos y cuantitativos. Dentro de los cualitativos se clasifican por su origen en biológicos o naturales y sintéticos, por su absorción en no absorbibles y absorbibles, que los absorbibles pueden ser por hidrólisis o por absorción enzimática. Por su número de hebras pueden ser de tipo monofilamento o multifilamento. Los monofilamentos pues son los más cercanos a un modelo pues establecido de sutura. Y el multifilamento pues tiene el riesgo de presentar un arrastre de elementos en los pequeños huecos entre las fibras del hilo y eso hace que puedan ascender microorganismos. Dentro de los cuantitativos se clasifica el calibre, la longitud, la flexibilidad, la fuerza tensil, la capilaridad, la memoria, el coeficiente de fricción, extensibilidad, deformación, la tenacidad y el trabajo de ruptura. Y a continuación vamos a ir describiendo pues todos estos parámetros. Empecemos por el calibre, pues se refiere básicamente al diámetro de la sutura. A menudo que aumentan estos ceros, pues el hilo es más delgado. Por ejemplo, un doble cero, dos ceros, tres ceros, mientras más grande, pues estos ceros pues va a ser más delgada y por lo tanto, si tiene menor diámetro, pues se va haciendo más delgado. Los calibres de 5,0 a 7,0 sobre todo se utilizan para anastomosis de vasos sanguíneos y se necesitan usos de lupas, ya que son bastante pequeños. Ya en calibres de 8,0 a 11,0 pues se tienen que trabajar con microscopios quirúrgicos y la verdad sí existen hasta 20,0 y se utilizan, por ejemplo, en cirugías muy pequeñitas como en oftalmología. La flexibilidad define la facilidad de la manipulación en función de la resistencia a la flexión y a la torsión que presenta el material. La fuerza tensil se define como la fuerza en peso que el hilo puede soportar. En la piel, por ejemplo, el lapso es de 7 días aproximadamente. La capilaridad permite el paso de los líquidos tisulares a lo largo de la línea de sutura y esta es proporcional a cuántas bacterias puede retener. Por ejemplo, el multifilamento que tiene una mayor capilaridad es el que tiene mayor probabilidad de retener bacterias por sus múltiples fibras. La memoria. Esta es la tendencia de volver a su estado original de esta sutura posterior a su manipulación. Por ejemplo, en el caso del monofilamento, pues tiene un mayor número de nudos y el multifilamento pues tiende a ser más segura. El coeficiente de fricción es el roce que produce la sutura al desplazarse por los tejidos. A mayor fricción va a ser mayor seguridad del nudo. Y la extensibilidad, pues es que la sutura se puede estirar ligeramente y logra recuperar su forma después del nudo. La tenacidad es la máxima fuerza que puede soportar un hilo de sometido a un esfuerzo longitudinal y esa deformación es una respuesta a un esfuerzo longitudinal de una sutura que puede padecer tipos de deformaciones.
El trabajo de ruptura es la capacidad de soportar un shock de energía determinado. Las suturas, pues idealmente deben de tener ciertas características que vamos a ir comentando a continuación. Deben tener la mayor fuerza de tensión compatible con las limitaciones del calibre. También deben ser fáciles de manejar y que requieran un mínimo de esfuerzo para que podamos introducirlas en los tejidos. También deben estar aseguradas en el empaque que se presenta para su uso estéril y debe estar en un excelente estado. También la integridad y fuerza de la hebra debe permanecer intacta hasta que llegue a las manos del cirujano. Debe ser adecuado pues, para todos los propósitos. También debe ser no electrolítico, no capilar, no ferromagnético, no alergénico y no carcinogénico. Debe causar una mínima reacción tisular y sin propensión a lo que es el crecimiento bacteriano. Debe ser capaz de resistir cuando se anuda sin deshilacharse o cortarse. Esto va de la mano de la flexibilidad de la sutura. Debe ser resistente al encogimiento de los tejidos, absorbible y con mínima reacción tisular después de que cumpla su propósito. Debe tener un comportamiento predecible, un calibre uniforme y no deshilacharse al hacer los nudos. Realmente tenemos que tener claro que no hay una sutura perfecta, no hay una sutura ideal como tal, por lo cual es importante conocer sus características, conocer los materiales que existen, cuáles son sus ventajas y desventajas, conocer los mecanismos de heridas para poder decidir cuál es la sutura ideal o el tejido que voy a trabajar y tomar la mejor decisión y aprovechar esas características. Por lo tanto, también tenemos que aprender a hacer la lectura de estas etiquetas de los paquetes de suturas. Voy a activar el láser para que ustedes puedan ver lo que voy señalando. Aquí podemos ver que dice 3 ceros y esto se refiere al calibre del hilo en ceros, o sea, realmente a su resistencia. En este lado podemos ver lo que es la longitud de la sutura en pulgadas. Aquí nos dice 18 pulgadas y su equivalente métrico que son 45 centímetros. Aquí entonces SH corresponde al código de la aguja y la silueta de la aguja que se incluye aquí, esta, es en tamaño real e ilustra si la sutura de hecho tiene una o dos. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Que si nosotros cuando abramos esa sutura, este tamaño que ven aquí y justamente en el lugar en donde está colocada es donde se va a exponer la aguja, así que eso es súper importante. En rojo, pues aquí vemos que es SCR, que significa Control Release, significa que si se tracciona fuertemente se separa fácilmente del hilo de sutura. Y el número para informar cuántos hilos de sutura van a estar contenidos en este empaque. C013, pues en este caso es el código del producto y aquí igual está Control Release. Y 8, que es el número de hebras que vamos a encontrar por paquete. A continuación, vamos a conocer los tipos de suturas. Se clasifican, por ejemplo, de acuerdo al número de hebras en dos, monofilamentos y multifilamentos. Los monofilamentos se caracterizan porque están fabricados de una sola hebra y encuentran menos resistencia al pasar a través del tejido, lo que hace que tenemos que manejarlo con sumo cuidado porque tienen riesgo a sufrir roturas. Y un ejemplo de un monofilamento es el nylon. Dentro de los multifilamentos es que están formados por varios filamentos. Estos pueden ser de dos tipos, trenzados o torcidos. Y estos a su vez hacen que proporcionen mayor fuerza tensil y flexibilidad. Y un ejemplo es como la seda trenzada. Como vimos en la etiqueta, aquí nos dice el tipo de material de sutura. Por ejemplo, en este caso esta es una seda negra trenzada. Y así ven que nos dice también su nombre, el tipo de material. También se pueden clasificar de acuerdo al material del que están compuestos, por ejemplo, en absorbibles y no absorbibles. Dentro de los absorbibles se clasifican de origen animal o de origen sintético. Y no absorbibles van a ser de origen animal, de origen vegetal, de origen sintético o de origen mineral. Y ahora vamos a conocer pues algunos ejemplos de estas clasificaciones y vamos a comenzar con los absorbibles de origen animal. El único producto que persiste en el uso quirúrgico es catgut y esta es una colágena que se obtiene de intestino o tendones de bovinos y ovinos, de hecho de gato.
Por eso se le conoce como catgut, porque es intestino de gato. Su ventaja es que posee una gran flexibilidad al contacto con líquidos orgánicos y suave deslizamiento a través de los tejidos sin lesionarlos. Su mecanismo de absorción es por fagocitosis, no debe usarse en piel y hay de dos tipos, el simple y crómico. Aquí vamos a conocer estos dos. El catgut simple, sobre todo sus usos son en ligaduras de vasos pequeños, en tejido celular subcutáneo, y se usa también en circuncisión. Y se caracteriza porque tiene un color ámbar como amarillento. Su calibre va de 3 a 9,0 y su potencial tensil es de 5 a 10 días. Y se absorbe aproximadamente en 90 días. El catgut crómico se utiliza en ligaduras de vasos de gran calibre, en el peritoneo y aponeurosis, en vías biliares y urinarias, en pene, escroto y periné. En el periné sobre todo se utiliza cuando se hacen lo que son las episorrafias para que puedan hacer el bebé en un parto vaginal. Y pues para que podamos aproximar pues estas fascias, pues utilizamos catgut crómico para poder hacer la reparación. También pues el color se caracteriza porque es un pardo oscuro. Su calibre va de 3 a 7 ceros y también existe otra presentación que es de 1 a 0, pero esos no tienen aguja. Y en lo general del catgut, pues su absorción total requiere lapsos no mayores de 70 a 90 días. Los absorbibles de origen sintético, pues se absorben por procesos de hidrólisis y fagocitosis. Son hebras de polímeros sintéticos. Sus ventajas es que no son antigénicos ni pirógenos, o sea, no producen fiebre. De sus desventajas, pues producen reacción tisular. Su absorción va a durar más de 90 días y dentro de los más utilizados está el ácido poliglicólico, el poliglactin 910 y polidioxanonam. Aquí vemos el Bicril, que es el poliglactin 910. Eso sobre todo se utilizan en cirugía oftalmológica, en cirugía plástica, gastrointestinal o en cierres generales. Se caracteriza por un color violeta o transparente, con un calibre de 2 a 9,0, una potencia tensil de 20 a 25 días y se absorbe aproximadamente en 90 días. El Dexón o ácido poliglicólico, eso tiene uso sobre todo en planos profundos, cualquiera, y su color es de verde o un beige. Este es un tipo multifilamento y su calibre va de 2 a 7,0. Características que comparten estas es que se emplean en planos profundos, que no estén expuestos a tensión y en los que bastan 15 días para que puedas obtener una cicatrización óptima. Y pueden ser sustitutos de los no absorbibles. Las suturas no absorbibles pues pueden ser de origen vegetal, animal, sintético y mineral. Es el material preferido, sobre todo en suturas de piel. Se retiran cuando la herida ya alcanza una suficiente fuerza y antes de que se complete la cicatrización. Empecemos con los no absorbibles de origen vegetal y el algodón es el representante del grupo. Es el más barato, el más fácil de obtener, tiene muy poca fuerza la tensión, se rompe fácilmente, se usaba sobre todo en casi todos los tejidos para ligar y suturar y su fuerza de tensión aumentaba cuando se humedecía. Sin embargo, pues fue utilizado desde la antigüedad, pero hoy en día ya están en desuso. Vamos a ver los no absorbibles de origen animal, que aquí está la seda quirúrgica y este es el único material que se utiliza como sutura no absorbible. Sus usos es para ligadura de vasos en cirugía general. Sus contraindicaciones es que hay que extraer las suturas porque pueden actuar como un foco de infección, pero son de fácil manejo, pero tienen poca elasticidad, mayor reacción inflamatoria, pero tienen más fuerza a la tensión que el algodón y se pueden utilizar en todos los planos. Los no absorbibles de origen sintético pues son los de mayor preferencia para los cirujanos porque su fuerza a la tensión es mayor. También provocan menor reacción tisular, pero su desventaja es que hay que hacer mayor número de nudos porque se bloquean con seguridad. Hay que bloquear, o sea, con seguridad las suturas y así tienen como que soltarse, por lo cual sí hay que ser como que insistentes en esto. Su teñido es de color azul y son muy útiles en el cierre de la piel y en cirugía cosmética. Aquí está el nylon y este se caracteriza por en forma de monofilamento, conocido como etilón. Es una sutura trenzada, multifilamentosa también, que se conoce como nurulón. O sea, son esas dos presentaciones. Estas casi no producen reacción tisular, tienen una reacción inflamatoria mínima y pueden absorberse como en 2 años. El dagrofil es un poliéster trenzado
que se caracteriza por una fuerte resistencia a la tracción, ofrece firmeza en sus nudos, se utiliza sobre todo en suturas de músculos, en fascia, en cirugía gastrointestinal, en cirugía vascular y en los nervios. El polipropileno o prolene, ese es un osteorímero cristalino isotáctico de un polímero de carbohidratos lineal y este no contiene casi saturación, es flexible, inerte, útil en cirugía cardiovascular, en gastrointestinal, plástica y ortopédica y sirve también en cierre subdérmico de heridas. Surgilene es un monofilamento de tipo no absorbible, tiene resistencia tensil y a la vez es suave. Su uso sobre todo es en cierre general, piel, prótesis vasculares, ortopedia, en cirugía plástica y oftalmología. Y es de color azul. Ticrón es un poliéster no absorbible trenzado con buena resistencia tensil y se utiliza sobre todo en cirugía cardiovascular, en cirugía general, para piel, ortopedia, también oftalmología y cirugía plástica y también es de color azul. Y Sintofil es un poliéster trenzado que se caracteriza por ser de color verde, tiene una resistencia a la tracción, óptima compatibilidad tisular y es no capilarizado. Se utiliza sobre todo en músculo, en fascia, en cirugía vascular, gastrointestinal y en los nervios. Novafil es un poliéster monofilamento azul, fácil de anudar, es dúctil, suave, flexible. Se utiliza en cirugía cardiovascular, también en oftalmología, en cirugía general y en plástica. Y este último, que es el de acero inoxidable, pues es, como su nombre lo dice, una aleación de acero, pero tiene bastante baja toxicidad, flexibilidad y tamaño. Y produce baja reacción tisular, pero sobre todo es muy buena porque tiene una alta fuerza tensil. Y sobre todo haciendo énfasis en esta última, pues entre los hilos usados en cirugía se encuentra este, y el acero es inerte en el tejido. Tiene mayor resistencia que cualquier otro y puede sostener planos de la herida de manera indefinida. Por eso es el material preferido en ortopedia y también en procedimientos para operaciones cardiotorácicas, o sea, por los cirujanos cardiotorácicos. Este no se anuda, sus extremos realmente solo se doblan, se tuercen varias veces y ya. A menos de que sea un acero trenzados, que eso sí se logran anudar. Y bueno, ¿cómo elegimos los médicos las suturas? Pues ya conociendo todas esas características, siempre tenemos, cuando nos enfrentamos a una herida y una reparación, una cirugía, pues dependerá del objetivo que pretendamos alcanzar y así es como vamos eligiendo. Entonces vamos a dar algunos ejemplos. En el caso de las suturas absorbibles, si queremos aproximar tejido adiposo, que esto realmente es bastante raro, pero si llegáramos a necesitarlo porque queremos prevenir, por ejemplo, espacios muertos, podemos utilizar un catgut simple 3.0 de preferencia. Si quieres suturar mucosas urinarias y de vías biliares, puedes usar un catgut crómico, ya que este no va a provocar formación de cálculos. Ahora, si quieres suturar mucosas de tipo digestivas, catgut crómico o de tipo sintético, y para suturar peritoneo puedes usar absorbibles sintéticos o catgut crómico 1.0. En las suturas también no absorbibles, pues la aproximación de la piel, más aún cuando se planean retirar los puntos antes de tiempo y obtener el mínimo de reacción tisular, es una muy buena elección. Los mejores materiales van a ser el monofilamento de nylon o de propileno. Y si quieres reconstruir la aponeurosis, pues algunos cirujanos utilizan catgut crómico e inclusive esta seda. En las suturas inabsorbibles, pues se utilizan sobre todo en suturas de la pared, de vasos arteriales o en venas. El de elección siempre va a ser polipropileno de 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, hasta 6 ceros. La polidiaxona se va a utilizar sobre todo en reconstrucción vascular pediátrica para permitir el crecimiento del vaso. Si quieres aproximar tejido óseo, la elección es metal, es el preferido de ortopedia. En reconstrucción de tendones pueden utilizar suturas de poliéster trenzado, ya que dan resistencia a la cicatrización. Y para capas externas, pues nylon de calibre muy fino. Como ya habíamos practicado, pues las suturas trenzadas, que son de tipo multifilamento, pueden albergar bacterias en sus intersticios. Por lo cual, cuando estamos en esa situación, pues es deseable seleccionar la sutura del menor diámetro posible para afrontar esos bordes de la herida y reducir al mínimo la cantidad de material extraño en su interior. Las suturas absorbibles se deben seleccionar para mantener la fuerza de la tensión durante el tiempo adecuado para que esta cicatriz adquiera una fuerza intrínseca.
Esas suturas absorbibles son excelentes para suturas subcuticulares, sobre todo en niños, debido a que no necesitas retirarlas. También es importante conocer que dentro de este material para suturar hay que elegir adecuadamente y conocer los tipos de agujas quirúrgicas, ya que el paso del hilo requiere el uso de estas. En general, pues se van a fabricar con acero inoxidable templado y estos pues existen de gran variedad de formas y tamaños, así como vimos los materiales de sutura, también las agujas hay de todos tipos. Esos resisten la fricción y poseen la propiedad de doblarse antes de que se rompan, así que eso es bastante bueno. Aquí vamos a ver cuáles son las partes de la aguja. Aquí se representa la longitud de la cuerda, o sea, de toda esta, y aquí el diámetro de esta aguja. Acá el radio, y podemos ver que esta es su punta, y este es el cuerpo de la aguja. Ok, y estas son las partes. Estas pueden ser de distintos tipos, por ejemplo, una punta ausada que se va a representar con un círculo. Este es su patrón de corte y este se recomienda para tejidos suaves de fácil penetración. El reverso cortante, que es como este triángulo invertido, este es su patrón de corte. El borde cortante en la curvatura externa de la aguja, pues permite que esta, sobre todo, se utiliza para tejidos duros y fibrosos porque penetra mejor. La cortante convencional, que es una de las más utilizadas, pues se caracteriza porque tiene una sección triangular, tiene dos filos laterales y un tercero en la curvatura interna. Y esta en punta, este es su patrón de corte redondo y tiene mayor control de la trayectoria de la aguja, sobre todo si estás trabajando en tejidos muy suaves y frágiles. La cortante redonda, este es su patrón de corte, se caracteriza porque es una punta troca que se combina con un cuerpo redondo. Esto permite que sea una excelente penetración, sobre todo en tejidos duros, mínimo de traumatismo, de uso múltiple, pero sobre todo lo utilizan los cirujanos cardiovasculares. Esa roma espátula, este es su patrón de corte. Su forma espatulada plana, tiene unos filos laterales, evita la perforación, sobre todo involuntaria, de tejidos más profundos, así que es bastante segura. La punta lanceta, este es su patrón de corte y es una aguja de forma plana, delgada, de punta, tiene sus filos laterales, microafilada y esta sobre todo se utiliza junto con la aguja tipo espátula que acabamos de ver para cirugía oftálmica, sobre todo si se está trabajando en el segmento anterior del ojo. La punta diamante, este es su patrón de corte, nos da una mayor estabilidad, control de la aguja debido a sus 4 bordes y su punta de aguja centrada. Por ejemplo, sobre todo también en oftalmo, en cirugía para estrabismo. Estas agujas se clasifican según su cuerpo. Pueden ser curvas, rectas o mixtas. En el caso de las rectas se emplean en la sutura de la piel o de órganos exteriorizados de las cavidades y hay que manejarlas con la mano. Las curvas, que son las que más utilizamos, se manejan con portaagujas. Se utiliza sobre todo en la sutura de planos profundos con suturas cutáneas. Las mixtas también se manejan con la mano. No son de uso común en cirugías, más bien son más propias de autopsias, disección de cadáveres, es donde más se utiliza. Hay agujas que tienen, como comentamos, la forma de una espátula o de savia y que hacen hendiduras. Se utilizan sobre todo en oftalmo y si tienen punta de troca, esas son muy útiles para tejidos muy resistentes como fascias y cartílagos. También para su manipulación de estas suturas y agujas necesitamos un portaagujas y también una pinza. Podemos utilizar una pinza sin dientes. Ahora el portaagujas pues es un instrumento especial, sujeta las agujas, facilita su introducción en los tejidos, hay de diversos tamaños y formas. Dentro de ellas está la de Mayo Hegar, Matthew, la de Metzenbaum y Richter. Y se ve como una pinza casi cualquiera, pero se caracteriza porque miren, tiene como un canalículo en la punta. Y aquí en esta fotografía pueden ver cómo se sujeta correctamente la aguja para suturar con un portaagujas. Como ven, pues el dedo índice es el que nos va a dirigir. Se toman, no sé si han comido con palillos chinos, pero básicamente así se toman igual. La aguja, como pueden ver, se va a tomar
casi al ras, y donde sale el hilo de la sutura, a 1/3 o 1/2 de donde comienza. Vemos que con el dedo anular es el que se mete y el pulgar para poder estar manejando el seguro. Y con eso de manera perpendicular así es que se maneja el portaagujas. Aquí vamos a explicar cómo se sujetan, que ya se los comenté. Vamos a repetir para asegurar. Pues deben sujetarse, como les dije, en un punto aproximado entre 1/3 y 1/2, como se puede ilustrar en la imagen, de la distancia entre el extremo que lleva la sutura y la punta. Y este portaagujas pues debe estar al ras con respecto al cuerpo de esta aguja. Al colocar la aguja en el tejido, la presión que se ejerce deberá seguir el sentido de la curva. Es un muñequeo de la aguja. Debe ser perpendicular a la piel en un ángulo de 90 grados. Siempre van a iniciar así. El portaagujas pues debe cogerse entre los dedos pulgar y anular, usando el índice, como les dije, para poder dirigir el movimiento. También les voy a mencionar otras suturas, pero que son muy específicas, pero que es bueno conocerlas. Existen dispositivos mecánicos, disponemos de como son como unas engrapadoras con unos ganchitos. Eso los usamos en piel para cerrar la última capa y son de acero inoxidable. Su ventaja es que nos ahorran mucho tiempo, presentan menos tasas de infección, ofrecen un resultado cosmético que es bastante aceptable. Lo malo es que cuando se retira, pues debe ser también con un dispositivo especial. Y si no lo tenemos, pues la verdad sí es muy difícil, puede ser doloroso para el paciente, así que sí, deben de dejar que lo retire el que tenga el equipo, que en este caso casi siempre es el cirujano, en su consulta. También existen estas cintas adhesivas, como pueden ver en las imágenes. Estas son suturas adhesivas efectivas para el cierre de heridas o cortes que son muy semiprofundos. Unen la piel, evitan el trauma, que se hacen con puntos tradicionales que hay que hacer, pues esos cortes pequeños, ¿sí? Pinchazos, y esos se conocen como steri-strips o puntos de aproximación. Como ven, pues hay en diferentes medidas, en colores blanco o hasta en color piel. Su condición, pues, es que son microporosas, entonces esto nos ayuda a permitir la transpiración de la herida, y esto facilita la cicatrización y da una mejor estética de la cicatriz, así que bastante bueno. Otras son los adhesivos tisulares. Esos son de tipo tópicos, permanecen líquidos hasta que entran en contacto con el agua o estos tejidos que la contienen. Momento en el que realiza una polimerización, forma una capa flexible y fija la superficie. También tiene la característica de que actúa además como una barrera antimicrobiana, causan una intensa reacción inflamatoria en superficies no cutáneas, por lo que están contraindicadas sobre todo en ojos, cerca de los ojos y heridas profundas. Sus presentaciones son dos: el histoacril R, que este posee la propiedad de que se reabsorbe, y el dermabond R, que viene teñido en color violeta, como en las fotografías. Y a continuación ya vamos a conocer las técnicas de estos puntos de sutura. Ya conocimos el material y también pues tenemos que hacer nuestro buen lavado de manos, nos enguantamos. Previamente, pues, por ejemplo, cuando yo roté en urgencias, pues sí teníamos una enfermera que nos apoyaba muchísimo y ella pues preparaba todo, ¿no? Lo que es el instrumental. Tenía su mesa de mayo preparada y todo listo, y ya pues cuando llegaba el paciente, pues lo que pasábamos es a realizar la limpieza de la zona para anestesiar. Utilizamos lidocaína, así como vimos en nuestra clase pues de anestesio. Esta puede ser infiltrada si es necesario, y cuando son semiprofundas, a veces tenemos inclusive en spray y solamente le damos, es muy tópica, ¿no? La anestesia, todo depende de cómo esté. Pero sí hay que aseptizar la zona muy limpia. También se aísla como que la zona con paños para tener más localizada la herida. Y también a veces nos llegan heridas que pues fueron abrasiones, una caída, un accidente y pueden tener cuerpos extraños. Es importante removerlos, asear la herida por dentro, todo. Y también si tienen bordes que están desvitalizados, contundidos, necróticos, es importante resecarlos. Las líneas del ángel es importante conocerlas, ya que estas son las líneas de distribución de tensión en la piel. Sirven mucho porque siempre que se pueda colocar los puntos en forma perpendicular a estas líneas, la cicatriz que se va a formar de soporte pues va a tener la menor tensión posible, y eso va a ayudar a que la estética pues se haga mejor posible, así que es importante conocerlas. Como pueden ver en los dibujos, así son. Esas son las líneas del ángel. A continuación vamos a ver un video
de cómo ustedes tienen que abrir el paquete de sutura. Que eso les digo que eso es en lo que nos apoya la enfermera que, por ejemplo, estaba en curaciones. Ella nos hacía el favor de abrirlo y entonces ya nosotros nada más la montábamos, que también vamos a ver un video de esto, para que aprendan que hay una forma correcta de abrir el paquete. Ya retirar el láser, no nos va a poder poner bien. Muy bien. Aquí vemos que tiene un bicril, esta es una poliglactin 910 y vemos que tiene una ranura y también tiene una línea punteada, que es como ven, la apertura correcta siempre debe de ser una línea oblicua hacia adentro. Con su mano izquierda se fuerza y con la derecha se el tirón y se expone la aguja. Y así es que la podemos ver perfectamente. Nos está mostrando que hay de otro tipo, este es como un tipo papel, este es como un tipo metal. Este es un ácido poliglicólico muy común que así sea. Vemos la ranura, vemos la aguja, cómo se va a exponer, es así corresponde en tamaño real. Y aunque no tiene la línea punteada, imaginariamente lo hacemos, mano izquierda, hacemos fuerza y con la derecha el tirón y se expone la aguja. Y como les había comentado, pues como ese dibujito que vemos de la aguja corresponde perfectamente en tamaño real a cómo se ve la aguja. Así que eso es muy importante tomar en cuenta. Y ya en este video vamos a ver la apertura de este paquete también de sutura, que de hecho vamos a adelantarlo un poco. Nos vamos a centrar más bien en el montaje con el portaagujas, que es lo que quiero que vean, y cómo se daría un punto perpendicular. Aquí podemos ver que tiene un portaagujas, nos está señalando estas suturas con las que se cuenta en ese momento. Vamos a adelantarlo un poco para que veamos a proceder cómo va a abrirlo. Como ya saben, con su mano izquierda va a hacer la fuerza, ve la ranura, línea imaginaria y va a dar un jalón, ya saben, diagonal hacia adentro para exponer la aguja. Como ven, ya la expuso y nos va a mostrar lo que les comenté en el video anterior de cómo corresponde perfectamente esta aguja con el dibujo en tamaño real. Nos muestra que vean cómo coincide perfectamente. Ahora va a proceder con su portaagujas a poder montar, como les había comentado, tiene que ser al ras, en el tercio, a la mitad. Va a tomar la aguja con su portaagujas, con la técnica, ya vieron, tiene su anular, su pulgar en las orejuelas y vean cómo con su dedo índice va a dirigir, como si fueran palillos chinos. Y lo toma. Ahí lo va a tomar, vean cómo la aguja tiene que ir la punta hacia adentro, o sea, hacia nuestra izquierda, de nuestra mano derecha. Ahí te van a ver cómo la va a retirar. Dirige con su índice. Ahorita nos va a mostrar cómo la saca. Hay que tener mucho cuidado de no contaminar la sutura. Entonces la va a tomar. Ahí ya la extendió para sacarlo un poco. Con su dedo saca el resto y listo. Así ya montó. Vean cómo nos muestra que la acomoda bien. Y vean cómo la punta, si está hacia la izquierda, vean, aquí hace un zoom, vean cómo siempre va a ser hacia adentro, pues se los digo, punta siempre mirando hacia adentro. Y ahorita nos vamos a ver cómo el cirujano daría un punto. Entra perpendicular, como pueden ver, y hacen un muñequeo para que salga del otro lado y con la misma portagujas jalamos y queda un rabito. Y así es como se da un punto. Ahora vamos a conocer pues esas técnicas. Ahí vamos a empezar con las suturas de tipo continuas. Esto quiere decir que a diferencia de, por ejemplo, los puntos simples, se han tenido pues la oportunidad de poder ver que hagan ese tipo de suturas, pues se da un punto y corta, ¿no? Son puntos independientes, esos no, esos son uno que va siguiendo hasta que termina toda la herida. Y esos, pues, como por lo tanto, son puntos que se retiran con más dificultad, no existiendo la posibilidad de que los vayas retirando en varias sesiones, poco a poco, como se los estaba comentando. También se caracterizan porque dificultan el drenaje de la herida, ya que se perdería la tensión porque pues no son puntos independientes. Por lo tanto, eso se contraindican si se está sospechando que está infectada la herida. Se ejecutan de forma más rápida, bueno, son suturas, pues la verdad que te hacen el paro, o sea, sí te hacen que termines un poquito más rápido y dejan un muy bonito resultado estético.
Sus indicaciones son en heridas largas, rectilíneas, en zonas que no son sometidas a tensión, zonas donde la estética es primordial. Y, por ejemplo, la forma continua intradérmica es de las más usadas. Aunque hay tres tipos de puntos, que es el continuo simple, intradérmico y el continuo bloqueante, me voy a enfocar en esos dos, que sí les voy a enseñar con fotografías la técnica. Ahorita les voy a enseñar con fotografías, pero de todos modos les voy a dejar unos videos adicionales para que ustedes puedan verlo ya con más calma, fuera de esa sesión teórica. Y ya me gustaría que ustedes ya en sus casas pudieran practicar estas suturas. Todavía vamos a tener una clase más donde vamos a ver lo que es la manipulación de todo lo que es el instrumental de cirugía. Y ahí les voy a enseñar pues cómo se utiliza el bisturí, con el manco de bisturí, cómo se monta, para que ya ustedes decidan si quieren, por ejemplo, comprar sus patitas de cerdo con su carnicero y sentirlo más real, porque sí se siente la dificultad de la piel, que no es así muy fácil, sobre todo en partes donde la piel está muy dura, como palmas o plantas de los pies. Entonces sí sería bueno que si tienen la oportunidad, pues hagan esto. Y si no, otra alternativa es que ustedes puedan comprar lo que es la fibra de platos, esa que ya ven que tiene como una parte verde y una muy rugosa, una suavecita como esponja y la rugosa. Y comprar una hoja de foamy del color que quieran. Pueden comprar color piel, por ejemplo, o lo que tengan, si tienen en su casa. Entonces con silicón, en la parte donde está esa como rugosa, no la esponja, pegan el foamy. Ya esto podría ser como su piel, ¿no? Ya con su bisturí, ustedes hacen los cortes que quieran y así pueden ir practicando las veces que quieran. Tendrán nada más que conseguir las suturas. Igual voy a ver si consigo, hay videos igual para que hagan ustedes sus propias suturas, o sea, para que pues usemos la creatividad, ¿no? Y lo que tengamos en casa para poder practicar. Entonces vamos a empezar a conocer las técnicas. El punto continuo simple se caracteriza porque tiene una dificultad para ajustar la tensión. No proporciona una adecuada tampoco versión de los bordes de esta herida. Se indican sobre todo, como dijimos, en heridas largas, rectilíneas, que no son sometidas en zonas a tensión y zonas sobre todo donde la estética sea primordial. Sus contraindicaciones son heridas sucias, con signos de infección, necrosis y mala vascularización. Aquí vamos a empezar a ver la técnica. Aquí vemos cómo va a entrar la aguja en la primera imagen por un borde formando un ángulo de 90 con el plano de la piel y sale por el tejido subdérmico para que posteriormente va a ser la entrada y salida de la aguja en el tejido subdérmico pero del borde contrario. Y así vemos la visión del recorrido observándose que tenemos que hacer pues en el lado contrario, o sea, donde entró, o sea, desde el principio se hace un nudito en lo que es el extremo distal del mismo para que no se vaya a salir. Entonces hacemos la entrada y salida de la aguja en ambos bordes del siguiente punto, de manera como lo hicimos desde el principio, ¿no? Se sigue dando, o sea, es el mismo punto simple, pero no terminas, o sea, sigues hasta que termines toda la línea, pues vas a anudar. Podemos ver que aquí ya dieron 2 puntos en esta imagen y se ve el recorrido del hilo en el primer y segundo punto. El trayecto superficial, pues como ven, lo que se ve por fuera es perpendicular a los bordes y en el oculto se ve como que inclinado. Y así vamos a seguir hasta que vean la fotografía 3, tiene 3, 4. Y cuando ya llegamos al punto final, tenemos que hacer algo conocido como el nudo de cirujano, que es una doble lazada. Eso lo van a ver cómo se hace en el video, pero consiste que digamos que ese es su portaagujas, entonces a la sutura le vamos a dar como doble lazada, 2 vueltas hacia adelante y jalamos y entonces se va a cerrar la porta agarrando el extremo proximal a la salida de la piel. Se estiran los extremos del hilo en sentido opuesto y se tensiona el nudo sobre la piel. Y pues como resultado final va a haber una sucesión de puntos paralelos, perpendiculares a los bordes, con un nudo en cada extremo y como ven, poca inversión de los bordes. Ahora, el punto intradérmico continuo permite realizar una sutura sin atravesar la piel. Esto nos ayuda a evitar cicatrices por marcas de puntos. Requiere una buena aproximación de los bordes, no debe existir tensión en la herida. Y pues lo padre de este punto es que es inmejorable, el resultado estético es muy, muy bonito, muy limpio.
Si cuentan con ello, que pues la verdad no siempre se cuenta con esto, se pueden reforzar con suturas adhesivas como las Steel Strip. Y esta se realiza, esta técnica, con un material no reabsorbible, sobre todo monofilamentos. Aquí está la técnica. Como siempre, vamos a comenzar con la pinza, nos vamos a ayudar para entrar por el vértice de la herida en un ángulo de 90 grados perpendicular. Y se sale la aguja por el vértice y un nudo se hace un nudo sobre la piel. Iremos avanzando en sentido horizontal de un borde a otro, de un borde a otro, así hasta terminar. Siempre sigue en los bordecitos, eso sale por el mismo vértice. Y aquí pueden ver la vista del recorrido del hilo por dentro de la herida. Así se va recorriendo hasta cerrar esto. Y al final se da pues un punto final de sutura. La doble lazada, ya saben, dos hacia adelante, uno hacia atrás. Estiramos el hilo para anudar y ya, una segunda lazada al revés. El resultado final es que se da una sutura altamente estética. Vean, los bordes están perfectamente aproximados. Los puntos no se ven porque están por dentro. Nudos quedan a los extremos de la herida. Y eso está muy padre porque es uno de los que se retira muy fácil. Es decir, jalas, cortas y jalas al otro extremo y sale. Está muy padre. Y bueno, pues este tiene pues este resultado súper estético, ¿no? Queda muy bonita la cicatriz. Y este se utiliza sobre todo en las cesáreas. Ahora vamos a ver las suturas interrumpidas o discontinuas, que esas son las que más deben de saber. Punto simple es lo mínimo que tienen que saber, que son las más empleadas. Esos sí son puntos independientes. Cada hebra se va anudando y se corta. Así necesitan una tijera para que puedan cortar igual dentro del instrumental quirúrgico. Y estos puntos se van repartiendo a lo largo de la herida de manera uniforme y esto sí ayuda a favorecer el drenaje de la herida a diferencia de las continuas. Esto nos hace que haya más facilidad para distribuir la tensión, hay más facilidad para retirar los puntos porque sí puedes hacerlo en varias sesiones y se pueden utilizar sobre todo si la herida está infectada. Son 3 puntos, el punto simple, colchonero, vertical y horizontal. Como les dije, si quieren aprenderlos estaría muy bien. Yo les voy a dejar los videos, pero con que aprendan el punto simple está bastante bien. Esta sutura interrumpida simple, que es el más utilizado, se caracteriza porque es rápido, es sencillo de ejecutar y se realiza con material no reabsorbible. Sus indicaciones son laceraciones para reaproximar bordes en zonas de tensión, por ejemplo, supraarticulares, y sus contraindicaciones son heridas sucias, signos de infección, necrosis y mala vascularización. Aquí vemos la técnica. Como siempre, vamos a entrar en un ángulo de 90, salimos por el tejido subdérmico, nos ayudamos con la pinza, lo vemos en la figura 2. Entra la aguja por el tejido subdérmico del borde contrario y se sale la aguja por el borde contrario de la herida. Aquí en la siguiente imagen vemos el recorrido de hilo, vemos cómo están los puntos, sobre todo muy equidistantes. Es importante para que esta se vea estética. Hacemos la doble lazada, las 2 vueltas y abriendo el porta agarramos el rabito, que es el otro extremo. Aquí les voy a mostrar con el láser. Como veamos, hacemos la doble lazada, las 2 vueltas y con la punta abrimos y vamos a tomar este rabo. Al tomar el rabito, vamos a estirar los extremos del hilo en sentido opuesto. Y ya hacemos la última lazada, pues lo que es en el sentido contrario al anterior. Uno para atrás, hicimos 2 para adelante, uno para atrás, estiramos y así va a quedar. Cortamos, cortitos, bastante cortos. Y pues el resultado son unos bordes vertidos. Vean los puntos, son equidistantes, mismo espacio entre ellos, a un lado de la herida. Nunca lo pongan en medio de esa herida, ¿vale? Los nudos pues deben quedar siempre a uno de los lados de la herida. Esto permite pues hacer inspección de la herida, interferimos menos en la cicatrización y vascularización y esto facilita la retirada de los puntos. El punto de colchonero tiene indicaciones en piel laxa, donde los bordes sobre todo tienden a invaginarse. De este modo pues dispersamos la tensión de los mismos. Se realiza con material no reabsorbible y hay de 2 tipos este punto de colchonero, el vertical y horizontal. El vertical se utiliza sobre todo en zonas de mucha tensión, es un punto de tipo hemostático, ideal sobre todo en cuero cabelludo.
Y el horizontal se usa en pieles gruesas o que estén sometidas a tensión, como ya les había comentado, palmas de las manos y plantas de los pies. Es un punto muy estético. Las líneas de tensión pues son paralelas a la incisión y no dejan marcas horizontales. Sus contraindicaciones son heridas sucias, signos de infección, necrosis y mala vascularización. Aquí vemos los dos puntos que vamos a describir sus técnicas, el colchonero vertical y el colchonero horizontal. Empecemos con el colchonero vertical. Vamos con la ayuda de la pinza sin dientes. Vamos a iniciar con lo que es la entrada de la aguja por un borde, formando un ángulo de 90 con el plano de la piel. Y después va a salir la aguja, vean, en el plano subcutáneo. Entra la aguja en el plano subcutáneo del borde contrario, se siguen ayudando con la pinza y sale por el borde de la piel, del borde contrario. Después va a entrar la entrada y salir, así como que entra y sale en un borde por delante del punto anterior. Entonces digamos que si tu puntito quedó aquí, aquí de este ladito, un poquito más adelante, le metes acá en el borde, sin llegar al tejido subcutáneo, se sale por el mismo borde. Y posteriormente lo mismo que hicimos aquí, como que salimos y entramos en la misma piel, lo vamos a hacer en el borde contrario, ¿no? Así, igual, por delante de ese punto inicial, que si tu punto estaba por aquí, lo haces a un ladito. Y esto va a formar un recorrido como un cuadrado. ¿Ya lo vieron? Como entramos así. Y luego aquí en la piel, ven, ya ni se ve porque así entró por el borde y sale. Hacemos el nudo de cirujano para cerrar, doble lazada, o sea, dos adelante, el rabito, estiramos los extremos, miren, en sentido opuesto y tensionamos el nudo sobre la piel. Hacemos contrario al anterior, hacia atrás, agarramos el rabito, se cierra el nudo, se corta y entonces ese es el resultado final. Van a quedar los bordes vertidos y los que van a quedar perpendiculares a la incisión. Tienen un doble trayecto, lejos, cerca y nudos a un lado de la misma. Es lejos, cerca. Vean, porque primero entramos lejos y luego entramos cerca, por eso le llaman como que lejos, cerca al trayecto. Y ese es el punto colchonero horizontal. En este caso, la entrada de la aguja va a entrar por un borde formando un ángulo de 90 con el plano de la piel, como en todos. Sale la aguja en el tejido subdérmico. Y esta entrada de la aguja en el tejido subdérmico y salido por el borde contrario. Luego va a entrar la aguja por un borde lateral al punto anterior y va a salir en el tejido subdérmico. Después va a entrar y salir la aguja por el borde contrario, igual lateralmente al punto inicial. Si estaba, vean cómo estaba por acá el punto y entra, sale por acá. ¿Okay? Y vean cómo la visión del recorrido de los hilos en ambos proyectos son paralelos en horizontal. Hacemos la doble lazada, nudo de cirujano, raditos, tiramos y luego al contrario. Se cortan y ya, vean el resultado, un colchonero horizontal. Y el resultado final son bordes vertidos y los paralelos a la incisión, una sutura muy estética y siempre los nudos a un lado de la herida. Y ya casi para finalizar, pues cuál es el momento y técnica para retirar los puntos. Pues básicamente, pues el tiempo para la retirada de los puntos va a depender dónde está localizada la herida, o sea, este lugar, y el tipo de material que se empleó. Por ejemplo, en una zona anatómica como el cuero cabelludo, se utilizaron grapas o seda 2 ceros o 3 ceros, se retiran en 8 a 10 días. Si fue en cara y cuello, va a ser seda 4 ceros a 6 ceros y monofilamento de 4 ceros a 6 ceros, se utilizaron, entonces eso se pueden retirar de 4 a 6 días. Y si fueron en tórax, en abdomen, en espalda y extremidades, pues pueden utilizar una seda 3, o sea, debieron haber utilizado una seda 3 ceros o 4 ceros o un monofilamento 3 a 4 ceros y eso se retiran de 8 a 12 días. ¿Y cómo los retiramos? Al igual que vieron, pues tiene que ser una técnica aséptica y estéril, así como cuando suturamos, nos ponemos guantes, nuestra mesita de mayo, todo así súper bien. Se limpia el área con un antiséptico y de hecho si ven que tiene costritas alrededor de las suturas, de hecho pueden utilizar agua oxigenada y se retiran. Se toma un extremo de las suturas con las pinzas,
se corta lo más cerca posible de la piel y el hilo de suturas con pinzas se tira hacia el lado opuesto del nudo y sale perfectamente. Si es continua, pues ya vieron, con uno pues sale toda, ¿no? O sea, depende, ahí que es lo importante de conocer los tipos de puntos porque eso también nos ayuda a saber cómo los vamos a retirar de manera lógica. Esas son las referencias, sobre todo les recomiendo el de Achundia, que es de educación quirúrgica, está muy bonito y muy fácil de entender, pero pues la verdad eso se termina de entender con la práctica. Tienen que practicar mucho para que vayan saliendo más estéticas. Les digo que ahorita pues lo van a estar haciendo con, ya sea con la esponja o con esa fibra de platos o con las patitas de cerdo, pero eso realmente pues se aprende hasta que lo hagamos en los pacientes. Pero hay que practicar nuestras técnicas para que lo hagamos de manera adecuada. Entonces, no se preocupen, les voy a dejar más videos para que puedan sobre todo pues entender la técnica. Sé que a veces es un poco difícil con las fotografías si no lo ven de manera física, así que se les va a dejar esos videos para que lo tomen en cuenta. Igual si no tienen las suturas, pues igual les voy a dejar un video para que ustedes puedan hacer sus suturas y practicar todo esto. Espero que la clase haya sido de su agrado y les agradezco mucho su atención. Nos vemos en la siguiente clase de esta materia y va a ser sobre todo el manejo del material quirúrgico. Gracias por su atención. Nos vemos, chicos. Bye.